El día de hoy hablaremos acerca de los mandamientos para los gentiles. Si usted adopta a un niño que vive en las calles, que no tiene educación, no tiene reglas, no tiene normas, lo primero que vas a hacer es tratar de mostrarle cómo vivir. No solo se trata de rescatarlo, de darle alimento, vestido o techo, sino de enseñarle a qué comer, cómo comportarse, aún cómo hablar y enseñarle a vivir su nueva vida. Hay que educarlo, hay que enseñarle normas y reglas, y esto exactamente es lo mismo que el Dios creador de los cielos y la tierra hizo con su pueblo y lo sigue haciendo hoy. Una vez que lo sacó por gracia de Egipto, le dio su instrucción, es decir, su ley, para que supieran qué comer, cómo vivir y que se santificaran para él. Absolutamente nada podemos hacer para alcanzar la salvación y la justificación, pero para santificar nuestras vidas, con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, tenemos mucho por hacer y esta es nuestra parte. Dios ya hizo lo que era imposible para nosotros. Ahora nos toca a nosotros corresponder a ese amor, haciendo lo posible, obedeciéndole y andando en buenas obras. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 27, Yeshua dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Leemos en Mateo capítulo 11, verso 28. Ahora, lo que Dios dejó como legado para la humanidad fueron sus instrucciones, conocido como su Torá, para que todo ser humano que de corazón le busque, supiese cómo obedecerle y cómo amarle. En Efesios capítulo 2 nos enseña que ahora somos conciudadanos, por tanto, como parte de una ciudadanía, necesitamos una constitución que nos rija. Esta es la ley, la Torá, la que rige la vida de su pueblo. A diferencia de las constituciones de los países, la constitución dada por Dios es perfecta. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 20, nos dice: Y al oírles alabaron a Dios, pero también dijeron: Ya ves, hermano, cuántos cientos de miles de creyentes hay entre los judíos y son celosos de la Torá. Miremos que usa la palabra cientos de miles o 10,000 por 10,000. Esos, mis amigos, eran efraimitas uniéndose a sus hermanos los judíos en la adoración al Eterno. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 1 en adelante dice: Esta es la bendición que Moshe, el hombre de Dios, pronunció sobre el pueblo de Israel antes de su muerte. Yahweh vino desde el Sinaí, desde Ser amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Parán, y con él había millares de Kadoshim a su mano derecha, y había una ley fiera para ellos. Él en verdad ama a los pueblos. Todos sus Kadoshim están en tu mano. Sentados a tus pies, ellos reciben tu instrucción, la Torá que Moshe nos ordenó como herencia de la comunidad de Jacob. Esos eran efraimitas inundando la ciudad de Jerusalén, todos juntándose con sus hermanos los judíos en adoración al Eterno. Ahora esto mismo encuentra significado, pues habían tantos viniendo tan rápido que no podían mantener el paso con el movimiento. Sencillamente estaban inundando la ciudad y tenían este asunto de que, bueno, ¿qué vamos a hacer sobre este asunto de la circuncisión? Muchos de ellos no quieren hacerse la circuncisión enseguida, pero los judíos, los creyentes que eran circuncisos, también querían que se circuncidaran al momento, como lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 3 al 5, y dice: Ellos, siendo puestos en camino por la congregación, pasaron por Fenicia y también por Esmón, relatando en detalle cómo los gentiles se habían vuelto a Yahweh, y esta noticia trajo gran alegría a todos los hermanos. Pero algunos de los que habían llegado a confiar
eran de la secta de los Perushim, de los fariseos. Ellos se levantaron y dijeron: es necesario que sean sometidos a la Brit Milá, a la circuncisión, y dirigidos a observar la Torá de Moshe. Los creyentes judíos que eran circuncisos estaban pasando un tiempo muy difícil con estos miles y miles de efraimitas que estaban viniendo, y muchos de ellos no querían la circuncisión inmediatamente. Ahora, estudiando Hechos capítulo 15, versículos 19 al 20, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En la teología cristiana, cuando se quiere dar una sustentación a la enseñanza de que la ley o Torá no es para los gentiles convertidos al Dios de Israel, se acude generalmente a la carta o libro de los Hechos, capítulo 15, llamado por los traductores de la Biblia el Concilio de Jerusalén, para enseñar entonces que si acaso hay que cumplir, son 4 requisitos necesarios que cumplan los gentiles, una vez que se hacen creyentes en Yeshua. Pero la pregunta es, ¿será esto cierto? Yo te invito para que estudiemos el capítulo y nos vamos a dar cuenta, tomando Biblia en mano, de lo que realmente esto significa. En contexto, Pablo y Bernabé y los demás discípulos están ahora compartiendo las buenas nuevas con los gentiles. En las sinagogas, cada día de reposo, están enseñando acerca de la resurrección de Yeshua y dando testimonio de su sacrificio. Pero a causa de los celos del pueblo judío y el rechazo de muchos al mensaje de salvación, están compartiendo a los gentiles llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los gentiles recibían el mensaje con regocijo y se convertían del paganismo al Dios de Israel. Después de un atentado donde Pablo por poco pierde la vida, viajaron a Antioquía, donde testificaban acerca de la puerta que había sido abierta a los gentiles. En el capítulo 15 comienza entonces con unos judíos que vienen de Judea y enseñando que los gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos. Ahora Pablo y Bernabé, después de discutir el asunto, deciden entonces ir a Jerusalén para aclarar finalmente el asunto de los gentiles y toman decisiones finales. Es importante entender dentro del contexto que, como Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, los gentiles o paganos antes de Yeshua no tenían Elohim, no tenían a Dios, ni pactos ni promesas, ni la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, vivían dentro del paganismo, desconociendo lo ordenado a Israel. Pero para entender bien el capítulo y las conclusiones de los discípulos, vamos a ver este capítulo verso por verso. En el verso número 1 nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos de la siguiente forma: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí encontramos la primera dificultad para entender bajo la percepción hebrea el verdadero significado del pasaje y del pacto renovado o Nuevo Testamento en general. Me refiero al concepto de salvación. ¿Qué es la salvación? Hemos aprendido a través de las enseñanzas de los llamados padres de la iglesia que salvación era un concepto relacionado directamente con la vida eterna. La persona muere y tiene o no salvación. El concepto se relaciona entonces con entrar o no al cielo para la eternidad. Pero, ¿es esto lo que nos dice la palabra? En las Escrituras no encontramos ni un solo versículo que apoye esta enseñanza. Pero no se asuste todavía. Revisemos lo que las Escrituras enseñan. Desde Génesis, Yahweh el Padre escogió a Israel para ser su pueblo y le dio una tierra prometida. Han pasado 6,000 años de un proceso donde Israel, después de los años de desierto, logró con Josué entrar en la tierra, pero a causa de su desobediencia ha sido llevado cautivo y dispersado por la tierra. Yahweh, el poderoso de Israel, prometió que no descansaría hasta poner a Jerusalén como alabanza en la tierra. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 62. Ahora, Yeshua vino a restaurar a Israel con el fin de cumplir con la promesa del Eterno.
Y una vez restaurados y unidos los dos pueblos, Yeshua reinará sobre el mundo entero con Israel desde Jerusalén por 1000 años, hasta que la nueva Jerusalén descienda del cielo. Entonces, las 12 tribus de Israel, que incluyen a los gentiles injertados en el olivo, según Romanos 11, entrarán a la ciudad de oro por las 12 puertas, y ahí será el reino eterno. Ahora, esto es un pequeño resumen, pero es lo que las Escrituras nos revelan desde Génesis hasta Apocalipsis. Entendiendo entonces este principio, podemos leer con los ojos de Pablo y los demás discípulos de la época de qué se trataba la discusión. En la mente hebrea, al hablar de salvación, no estaban hablando de la entrada al cielo. Esta enseñanza fue proclamada siglos más tarde en la Iglesia Católica. Lo que los judíos de la época entendían por salvación era la posibilidad de que gentiles se unieran a Israel y entraran a ser parte del pueblo escogido. Los de Judea no estaban diciendo que debían de estar circuncidados para entrar al cielo. Lo que ellos decían es que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden entrar a ser parte del pueblo de Israel. Suena bastante diferente, pero eso nos lo afirman las Escrituras. Entonces aclaremos el porqué de esta discusión, qué importancia tenía o no la circuncisión. En Génesis capítulo 17, versículos 9 y 10, dice: y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora, el Eterno hizo un pacto con Abraham. Tanto él como sus descendientes, los varones, tienen que ser circuncidados. Esta es la razón por la que de Judea afirmaban que los gentiles no podían pertenecer a Israel si no estaban circuncidados. No era invento de hombres, era la orden del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que sustenta Pablo para estar en desacuerdo con ellos? Pablo entendía muy bien la importancia de la circuncisión, pero sabía también la importancia de la circuncisión de corazón, y usted dirá, ¿a qué se refiere este concepto? En Éxodo, capítulo 10, versículos 12 y 15, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, que sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos que el Eterno te ha establecido para que tengas prosperidad. En Jeremías capítulo 4, verso 4 dice: circuncidaos a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Josué capítulo 22, verso 5 dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Eterno, os ordenó, que améis a Yahweh vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. En Deuteronomio capítulo 30, verso 6 dice: y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El concepto que Pablo tenía claro era que los gentiles, que hasta entonces no conocían al Eterno ni sus mandamientos, tenían que comenzar su caminar en el pueblo de Israel con el conocimiento de los mandamientos para poder tener un corazón circuncidado. Pablo sabía, por el Eterno y los profetas, que la circuncisión de la carne no aprovechaba si no había una circuncisión de corazón, que aunque un hijo de Israel fuera circuncidado físicamente, sin el corazón circuncidado volvería a ser un incircunciso. En Deuteronomio capítulo 10, verso 16 dice:
solamente de tus padres se agradó el Eterno para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidaos pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Jeremías capítulo 9, verso 25-26 dice: He aquí, vienen días, dice Yahweh, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Otro punto importante a considerar es el término circuncidáis conforme al rito de Moisés. ¿Qué significa conversión al judaísmo? Recordemos, una cosa es la circuncisión como pacto, otra la conversión al judaísmo. Es por tanto que, sabiendo la importancia del reclamo de los de Judea, deciden ir a Jerusalén para hacer una reunión importante. Dice el versículo 2: Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahora, aquí tenemos un dato que muchos ignoran. ¿Por qué tenían que ir a Jerusalén? ¿Por qué no tomaban decisiones en Antioquía donde estaban? Bueno, porque Pablo y los discípulos obedecían la Torá cuando dice en Deuteronomio, capítulo 17, verso 8 al 11, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una cosa de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahweh tu Dios escogieres. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Es por esto que leemos en el versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora ya hemos entendido que el término iglesia se refiere a la congregación de Israel que creyó en el Mesías, Yeshua. Es importante entonces que nos situemos de nuevo en el tiempo para entender el significado de esta palabra que fue traducida como iglesia. Notemos en este versículo que Pablo y Bernabé apenas están contando a los judíos, creyentes y no, que a los gentiles también les fue dada la promesa del Espíritu Santo. Si los gentiles mismos fueron los que recibieron, ¿cómo pudieron ellos decidir la suerte de los gentiles? En otras palabras, si lo que están definiendo es lo que tienen que hacer los gentiles para ser salvos, es decir, para entrar a formar parte de Israel, ¿cómo podían ser los mismos gentiles los que discutieran? Miremos lo que dice el versículo 5. Pero a algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, aquí comprobamos que la asamblea estaba formada por judíos y no por gentiles. Los que aquí argumentan son fariseos creyentes en Yeshua, y considero algo importante no dejar pasar este pequeño dato, porque siempre hemos creído que todos los judíos rechazaron a Yeshua, y que los apóstoles dejaron de ser judíos después de convertirse a Yeshua. Aquí, este grupo de fariseos creyentes, que no se dan a sí mismos ningún otro título diferente, note que no dice cristianos, sino que afirman su relación al problema, y ellos dicen: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Para ellos es impensable que los gentiles sean parte de Israel sin guardar los mandamientos y sin circuncisión.
En el versículo 6 y 8 dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Noten lo siguiente porque es importante entender. Pedro está confirmando lo que muchas veces hemos repetido. Los gentiles solo recibieron la promesa del Espíritu Santo después de que Pedro y los demás discípulos la recibieran el día de Pentecostés. En Pentecostés, ningún gentil recibió el Espíritu Santo. Aquel día no nació ninguna iglesia de acuerdo a las Escrituras. Lo que Pedro y Pablo y los demás están contando es que ahora los gentiles participan de esta promesa, y esto es lo que tiene revolucionado al pueblo judío. De ahí la explicación de que ahora Yahweh no está haciendo ninguna diferencia entre judíos y gentiles, entre nosotros y ellos, en sus propias palabras. Hagamos un alto de nuevo para resaltar algo importante. Pedro se refiere con claridad a los gentiles como personas aparte de Israel. Ellos no están definiendo que ahora salieron de Israel para hacerse gentiles, como muchas veces se nos ha enseñado, sino que es más bien que los gentiles ahora pueden tener las promesas que inicialmente eran para ellos solamente. Por eso en el versículo 10 y 11 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos al igual modo que ellos. ¿A qué se refieren estas palabras? Analicemos las frases finales. Pedro está afirmando que los gentiles son salvos por la gracia de Yeshua. En otras palabras, y dentro del contexto hebreo o de las Escrituras, lo que Pablo está diciendo es, los gentiles pueden ser parte del pueblo escogido por Yahweh por la gracia de Yeshua. Lo que los fariseos creyentes en Yeshua tenían en mente era que los gentiles, como hasta entonces, tenían que convertirse al judaísmo para ser parte de Israel o ser salvos en sus palabras. Estos eran los llamados prosélitos y tenían que hacer un proceso para entrar a ser parte de Israel, aprendiendo no solamente la Torá de Yahweh, sino también los mandamientos de los hombres, más conocido como el Talmud. Por eso, ellos hablaban de la urgencia, primero que todo, de la circuncisión y el aprendizaje de los mandamientos. Ahora, Pedro añade algo muy importante. Dice, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, dice, creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. ¿A qué se refiere Pedro? ¿A la Torá? Pedro sabía, como cualquiera que conociera la Torá, que una misma regulación había para el israelita y para el extranjero que viniera a ser parte de Israel. En Números capítulo 15, verso 15 dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, y el extranjero que con vosotros mora. Ahora, al hacer énfasis en las palabras, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, esto está haciendo referencia a las tradiciones de hombres, las que tuvieran que seguir los gentiles, según ellos que se convirtieran al judaísmo. De acuerdo a las Escrituras, los israelitas y los extranjeros anexados al pueblo solo tienen que guardar la Torá, y ahora tenían además la ayuda del Espíritu Santo de Yahweh, más conocido como el Ruach HaKodesh. Pero Pedro y los discípulos sabían que antes de recibir el Espíritu Santo, la Torá o ley ya estaba escrita en piedra, es decir, fuera del hombre.
La promesa del nuevo pacto es escribir la Torá o ley en el corazón y la mente del hombre, dentro de él, para que el corazón del hombre sea sensibilizado, es decir, un corazón de carne. Por eso dice, y lo que nosotros llamamos conciencia, en acción, haciendo al hombre libre de pecado, en otras palabras, con la libertad de decidir por la obra del Espíritu si debe hacer o no hacer una acción. Aclaremos esto un poco más. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, en Romanos capítulo 11, Pablo advierte que aquellos descendientes físicos de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no permanecieron en obediencia, fueron cortados del olivo. Pedro entonces está afirmando que la promesa del Espíritu para poder ser obedecida sin dificultad es tanto para judíos como para gentiles. Ahora, note que hasta aquí al menos no hemos encontrado ninguna referencia a que los gentiles por la gracia de Yeshua ya eran parte del pueblo, pero no tenían que cumplir con los mandamientos. Continuemos con el versículo 12. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Vemos aquí de nuevo la afirmación de que después de haber sido revelado a Pedro por el Espíritu Santo que debía ir a los gentiles, ellos, es decir, los gentiles, fueron visitados por el Eterno por primera vez. Recordemos, Yeshua no vino a fundar una nueva religión. Él vino a restaurar a Israel y a permitir que los gentiles pudiéramos, por su gracia, ser parte del pueblo bendito de Yahweh. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres que busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, el que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo está hablando de la promesa dada a los gentiles desde la antigüedad, de que también la luz les resplandecería, y llama a esta promesa la restauración del tabernáculo de David. Ahora, hablemos de la restauración del tabernáculo de David. Citando a Amós capítulo 9, Jeremías 12:15, Jacobo le recuerda a los del concilio que había sido profetizado en Amós que las cosas que estaban sucediendo eran el cumplimiento de la promesa de Yahweh, al restaurar la casa de Israel y traerla de nuevo a la senda antigua, a la obediencia de la Torá. Leemos en Amós capítulo 9, verso 9 al 13. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un grano en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, y todas las naciones, dice Yahweh, el que hace esto. Ahora analicemos la cita de Jacobo del libro de Amós. Dice,
Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. La pregunta es, ¿después de qué? En Amós la respuesta está en el versículo 9. Después de que Yahweh zarandee las naciones para sacar de entre los gentiles a la casa de Israel. Recordemos que la casa de Israel, por su pecado, abandonó los mandamientos del Eterno y se mezcló con los pueblos paganos o gentiles. Yeshua anunció que había sido enviado solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo vemos en Mateo capítulo 15, verso 24, capítulo 10 y verso 6. Después de su muerte y resurrección, una vez pagado el castigo del pecado con su sangre, es que envía entonces a los discípulos a predicar a los gentiles. Entre los gentiles se encontraban lógicamente muchos descendientes físicos de Israel de las tribus dispersas del norte. Además, gentiles no descendientes físicos, pero llamados por el Padre para ser parte del pueblo. La forma de entrar a Israel había sido provista por el Eterno, es decir, a través de la sangre de Yeshua. Quizás te has hecho la pregunta, ¿por qué Yeshua durante su vida de ministerio no podía hablar de salvación? Recordemos que mientras que el Mesías estaba ejerciendo su ministerio en esta tierra, hablaba a los judíos porque eran parte de Israel, es decir, por derecho físico, pero aún así les hablaba de haber llegado a la salvación porque el nuevo pacto o pacto renovado, el cual se iba a sellar con su sangre, les permitía tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel tener de nuevo el privilegio de ser injertados en el olivo santo de Israel. Recordemos que el nuevo pacto es con ambas casas, así que la promesa de poner la Torá en el corazón y la mente era para todo Israel, para la casa de Judá y la casa de Israel. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 8, verso 8 y Jeremías 31:31. Ahora, las naciones estaban entonces comenzando a ser zarandeadas. Recuerden el mandato de Yeshua de predicar el evangelio en Jerusalén, es decir, a los judíos, en Samaria, israelitas que no habían abandonado la identidad, pero que no seguían la Torá, y hasta lo último de la tierra, es decir, a todo gentil donde estaba mezclada y perdida la casa de Israel. Ahora, como una pequeña nota, hoy, después de que el mensaje de las Escrituras ha sido tan tergiversado por el antisemitismo de los padres de la Iglesia, las naciones están siendo zarandeadas de nuevo para sacar a la casa de Israel de regreso a las raíces de su fe, a la casa del Padre, a la obediencia de su voluntad. Por eso dice, repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, el apóstol Jacobo tomó en su defensa la profecía de Jeremías capítulo 12, verso 15, que dice, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre diciendo, vive Yahweh, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, ha dicho el Señor. Notemos que una vez que Yahweh habla de zarandear las naciones y de sacar a la casa de Israel entre los gentiles o los paganos, cuidadosamente está hablando de la casa de Israel, la cual debe aprender nuevamente los caminos de mi pueblo. Ahora, ¿cuál es el pueblo de Yahweh? Israel. La casa de Israel debe volver al nombre del Padre, debe volver a los mandamientos, y dice que si de la misma manera que enseñaron en el pasado a jurar y seguir a Baal, lo hacen hoy para enseñar los caminos de Yahweh, dice, serán
prosperados. Ahora bien, la restauración del tabernáculo de David es la reunificación de Israel, las dos casas en una, la casa de Judá y la casa de Israel. Efesios capítulo 2, verso 14 y Ezequiel 37, verso 15 al 28 nos habla acerca de eso. Ahora, ¿qué va a hacer el Eterno? Él va a levantar las ruinas y va a edificarnos como en el tiempo pasado. Siguiendo con nuestra lectura, versículos 19 y 20 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Notemos que la conclusión del discurso de Jacobo, una vez explicado que la presencia de los gentiles recibieron el mismo espíritu de la casa de Judá, estaba profetizado por el Eterno como parte de su plan para la restauración de Israel. Esto le sugiere que inicialmente se les exija a los gentiles al menos 4 mandamientos de la Torá, los cuales los vemos escritos en Levítico capítulo 17 y capítulo 18, los cuales dicen que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, cuando el apóstol dice, por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios, es importante siempre recordar que los gentiles son las personas que no tienen a Yahweh como su Elohim. Es decir, gentil quiere decir pagano, fuera del pacto. Cuando un gentil se convierte a Dios, esto es, entra a formar parte de Israel, ya no es más gentil. Aquellos que repiten muy orgullosos que son gentiles, quizás por desconocimiento, no se dan cuenta que están hablando que todavía no han entrado en el pacto. Esto es muy importante porque sabemos que muchos de los gentiles eran descendientes físicos de las 10 tribus de Israel que habían abandonado su identidad mezclándose con los paganos. Ahora, cuando los apóstoles escriben que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, lo primero que tenemos que tener en mente es que los apóstoles y los ancianos, como observantes de la Torá, no podían establecer normas diferentes para gentiles y judíos de acuerdo al capítulo 15 en el libro de Números, el cual dice: un mismo estatuto tendréis vosotros, lo de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Ahora, ¿por qué estos 4 mandamientos de la Torá? Nadie puede pertenecer al pueblo de Yahweh sin santidad. Recordemos, la santidad es obediencia a los mandamientos del Eterno. En Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando la palabra dice que se aparten de contaminación de ídolos, recordemos que los pueblos paganos servían por lógica a dioses falsos. La primera condición impuesta entonces, tanto a los gentiles como a los israelitas de regreso al Padre, era cortar de forma definitiva con sus dioses paganos. Recordemos que Yahweh es un Elohim celoso y que no permite que su gloria se dé a otro Dios. Éxodo capítulo 20, verso 1 al 4 dice: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares,
a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, cuando el mandato dice que se alejen de fornicación, recordemos que la fornicación y las relaciones incestuosas eran prácticas corrientes en Egipto y otras naciones paganas. Por eso en Levítico capítulo 18, verso 3 dice: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Yahweh vuestro Dios. Y con estas palabras, recordemos, comienzan las instrucciones que da el Eterno para regular el comportamiento sexual del pueblo de Israel. Ahora también se les dice que se alejen de ahogado. En Levítico capítulo 11 se nos habla la manera de matar a los animales, la cual va unida también a la clase de animales que se pueden o no se pueden comer. Otro punto era la prohibición de sangre. La práctica de comer sangre de animales es una práctica pagana, y Yahweh prohíbe comer sangre porque la vida está en la sangre. Lo leemos en capítulo 17 de Levítico, versículo 10 al 13, dice: y si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. Parece increíble, pero recordemos que son precisamente Pablo, Pedro y los demás discípulos quienes están presentando la propuesta de la regulación para los gentiles, la cual fue aprobada. Ahora, ¿qué dice hoy la iglesia? Dice que los gentiles que se convierten a Yahweh pueden seguir comiendo lo que quieran, aún sangre directamente, como en el caso de la morcilla. ¿De dónde salió esta doctrina? De los mandamientos de hombres. Ahora, algo para recordar es que en varios mandamientos Yahweh advierte que quien los viole morirán o serán cortados del pueblo santo. Hoy tenemos muchas voces dentro de la iglesia que dice: no morirán, no serán cortados, porque hoy estamos bajo la gracia. ¿Tú puedes orar para santificar lo que el Eterno prohibió? Hace muchísimos años, una mujer en el paraíso, en el Edén, escuchó la misma voz diciendo: no morirán, sino que serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sabes cuál fue la consecuencia? Yahweh, el Eterno, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y su palabra es para siempre verdadera. Continuando con el versículo 21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. La Nueva Versión Internacional dice: en efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Ahora, ¿no es bien claro el contexto de este versículo? Los apóstoles proponen que a los gentiles se les exija en primera instancia el cumplimiento de los 4 mandamientos explicados. Ahora, ¿por qué cada Shabbat? Porque ellos aprenderán la ley de Moisés. La Torá, como la enseñamos hoy cada Shabbat, estaba vigente en la época de Yeshua, y la prueba la encontramos en el Evangelio de Lucas. Los discípulos sabían que los gentiles injertados en Israel
Cada Shabbat iban a estudiar la porción correspondiente, de tal manera que en un año aprenderían la Torá completa. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con el domingo y la gracia que abolía la Torá? Versículos 22 y 24. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Mucha atención con estos versículos, porque la propuesta de los apóstoles fue aprobada y puesta por escrito. Ellos querían evitar cualquier distorsión y escribieron la decisión para los gentiles. Pero la mala fe y la falsa enseñanza que nos legaron los padres de la iglesia, esa cizaña sembrada entre la buena semilla, hizo que algunos traductores de la escritura quisieran pervertir el mensaje con su enseñanza contra la Torá o la ley, añadiendo unas palabras al versículo que distorsionan todo el capítulo y que desafortunadamente, como el creyente, lo que quiere evitar a toda costa es obedecer, toma como única referencia desconociendo la verdadera enseñanza. Me refiero a las palabras mandando circuncidaros y guardar la ley. Si escudriñamos en las escrituras, veremos que al pie de la página se encuentra la advertencia de que estas fueron palabras añadidas. Al menos tuvieron temor de Yahweh para hacer la advertencia, pero esto pocas veces se lee. Estos son algunos ejemplos de versiones que no inventaron estas palabras. Por ejemplo, Hechos 15:24 dice: habiendo llegado a nuestros oídos que algunos, salidos de entre nosotros, sin que nosotros les hubiéramos mandado, os han turbado con palabra y han agitado vuestras almas. Esto es la traducción Biblia Nakar Colunga. La versión Biblia de Jerusalén 1946 dice: por cuanto hemos sabido que algunos que de nosotros fueron ahí sin ninguna comisión nuestra, han alarmado con sus discursos vuestras conciencias. En la versión Huneman dice: ya que hemos oído que algunos de entre vosotros os han turbado con palabras, arruinando vuestras almas a los que no hemos encargado. Y la Biblia de Jerusalén 1976 dice: habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos. Vemos aquí cómo la mala traducción o la mala transliteración de un versículo puede cambiar toda la enseñanza. Ahora volvamos a los versículos 28 al 31. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta, habiendo leída la cual se regocijaron por la consolación. Estos versículos de nuevo prueban la denuncia contra los sembradores de cizaña. De nuevo los apóstoles resumen la decisión final del concilio, exponiendo los 4 mandamientos iniciales necesarios para ser parte de Israel. Ahora, note algo muy importante: los gentiles se regocijaron con la noticia. Es decir, después de haber entregado la carta y después de haberla leído, se regocijaron por la consolación. La pregunta es: ¿dónde quedaron los creyentes gentiles de la época de Pablo que se regocijaron con el cumplimiento de la Torá? Pienso que ellos sí entendían el verdadero sentido de los versículos que leemos en el Salmo 119, cuando dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. O el versículo que dice:
En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Las preguntas finales que deberíamos de hacernos es, si Pablo y Pedro y los demás apóstoles estaban finalizando la controversia acerca de los gentiles, ¿por qué no dijeron que ya no había mandamientos? ¿Por qué no dijeron que la gracia los había abolido? ¿Cómo es posible que hoy se use este capítulo para negar la vigencia de los mandamientos y peor aún, cómo es que los creyentes lo aceptan sin leer? ¿Qué pasó con la meditación día y noche en la palabra del Eterno? Definitivamente la conclusión clara es que hoy los creyentes ignoran la palabra del Eterno y que absorben cualquier cosa que se les explique y enseñe sin buscar la verdad en las Escrituras. Las Escrituras están siendo usadas solo para dar la explicación que el orador quiera dar. Lo que Yahweh dijo no tiene importancia para ellos. Solo se usan versículos que se acomoden a lo que se quiere enseñar en ese día especial. Recordemos, el pasaje dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto, amado oyente, nos da en qué pensar y recordar que estos son los tiempos finales en los cuales dice la Escritura, y volveré, dice el Eterno, el corazón de los hijos al Padre. Que el Eterno te bendiga y recuerde las palabras de nuestro Yeshua. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Congregación Sefardí Bene Israel, una comunidad de creyentes en Yeshua el Mesías, te invita a participar con nosotros en el estudio de la palabra los días miércoles a las 7 de la tarde y los sábados a las 6 de la tarde, ubicados en el 1121 Gritchen Avenue South, Suite C, Lehigh Acres. Informes al 239-645-2324. Congregación Sefardí Bene Israel, volviendo a nuestras raíces.